Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el estudio del tema 13, aplicaciones de las leyes de la dinámica. ¿Vale? Os hemos colgado en internet un resumen que es el que vamos a seguir, el que os voy a explicar yo ahora para aquellos que tengáis algún problema y en él está casi resumido todo el tema. ¿Vale? Bien, en el tema de aplicaciones de las leyes de la dinámica, lo que vamos a ver van a ser fuerzas y equilibrios de fuerzas, sumas de fuerzas. Fuerzas que actúan sobre un cuerpo, cómo sumarlas, el cuerpo se mueve al final, el cuerpo está en reposo, dos cuerpos tirando, ¿cuál de los dos cuerpos se está moviendo? Eso es lo que vamos a ver en este tema. ¿Vale? Todo, casi todo, se resume en una serie de fuerzas que van a aparecer. Y eso es lo que vamos a ver. Las fuerzas que vamos a estudiar en este tema son, en primer lugar, el peso del cuerpo. ¿Vale? El peso, ya lo hemos visto en el tema anterior, es la fuerza con la que la Tierra atrae al objeto. ¿Qué fuerza es? Peso igual a su masa, la masa del objeto, por la G de la Tierra, por 9,8. ¿Cómo es el peso? Pues mirad, en todos nuestros objetos el peso es una fuerza vertical y hacia abajo. Vertical y hacia abajo. Si un objeto está sobre una pared, ¿vale? Por ejemplo, un balcón, imaginaros una balconera, el peso actúa hacia abajo. Si estamos subiendo un objeto por una rampa, cogemos un objeto y estamos subiendo por una rampa, el peso siempre hacia abajo, vertical y hacia abajo. ¿Vale? Ningún problema con el peso, espero. Bien, siguiente fuerza que nos aparece interesante. La fuerza normal. La fuerza normal significa perpendicular. ¿Vale? Eso es por lo que se llama normal. Normal, perpendicular. Fuerza que aparece cuando el cuerpo está en contacto con una superficie. ¿Qué fuerza es? Pues mirad, si yo tengo una caja, si yo dejo una caja sobre el suelo, si sobre esa caja no hubiera fuerza, la caja acabaría hundiéndose en la tierra. Como consecuencia de la caja está sujeta, está apoyada en el suelo ejerce sobre la caja una fuerza vertical y hacia arriba. Esa es la normal. De manera que, ¿cuándo va a estar esta caja en equilibrio? Es decir, ¿cuándo esta caja no se va a hundir? Cuando su peso, el peso que es vertical y hacia abajo, sea igual a la normal. ¿Qué ocurre si la normal es menos fuerte que el peso? Pues que la caja acaba hundiéndose poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿vale? Perdonad. Y en un plano inclinado. En un plano inclinado, y aquí apuntároslo bien, ¿vale? Apuntaros esto muy bien, la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Superficie de contacto. La normal es perpendicular a la superficie de contacto. Siempre, ¿vale? Perpendicular a esta superficie. Siempre. ¿Qué dirección tiene el peso en este ejercicio? Vertical y hacia abajo. El peso va en esta dirección. ¿Vale? Pero la normal es perpendicular a la superficie de contacto. De manera que si tenemos otro ejemplo, en este plano inclinado de aquí, ¿vale? Yo tengo una persona subiendo por esa rampa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la normal? La normal es la reacción del suelo sobre la persona. Es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. ¿Cuál es la superficie de contacto? El suelo. Luego la normal tiene esa dirección. ¿Y el peso de la persona? El peso de la persona vertical y hacia abajo. ¿Vale? Bien, os lo repito, volvedlo a subrayar, ¿vale? La siguiente fuerza, que también va a ser muy importante, va a ser la fuerza de rozamiento. Esta ya sonará porque la vimos el año pasado. Entonces, la fuerza de rozamiento aparece cuando un cuerpo se está moviendo. Por ejemplo, este cuerpo, si yo lo muevo en esta dirección, hacia acá, ¿vale? Esta es la dirección del movimiento. Si yo lo muevo hacia acá, veo que hay una resistencia, que algo le cuesta moverse. Aparece una fuerza en el sentido contrario. Aparece en la dirección de desplazamiento entre los dos cuerpos y va en sentido contrario al desplazamiento. ¿Cuánto vale esta fuerza? Mu por el valor de la normal, donde mu es el coeficiente de rozamiento que va de entre 0 y 1. Cuanto más se acerque a 1, más vale la fuerza de rozamiento, con lo cual peor, más nos va a costar. En el ejemplo que tenemos aquí, vamos a ver. En este ejemplo, con lo que hemos visto, ¿qué fuerzas están actuando ya?
Pues teníamos que está actuando por un lado el peso, ¿vale? Peso, que es mg, y por otro lado está actuando la normal también. ¿Cómo era la normal? Es una fuerza que aparecía perpendicular a la superficie de contacto. Si esta es la superficie de contacto, perpendicular a la superficie de contacto. Ahí estaría la normal. Y aquí estaría la fuerza de rozamiento, opuesta al movimiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Mu por el valor de la normal. Vamos al último ejemplo que teníamos aquí. El objeto cayendo. Tenemos que el objeto está cayendo porque nos lo dice esta flecha de aquí, que el movimiento va en esta dirección. Entonces, por un lado tenemos el peso igual a mg, ¿vale? Por otro lado, tenemos la fuerza normal perpendicular a la superficie de contacto, la normal, y aquí aparecería la fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento. Dos fuerzas más que vamos a utilizar. La tensión. ¿Qué es la tensión? Mirad, la tensión aparece cuando haya cuerdas. Entonces, si yo cojo una cuerda y tiro de ella, ahí aparece una tensión. Hay una fuerza dentro de la cuerda. ¿Vale? Por ejemplo, estos dos pesos en equilibrio, si nos fijamos solo en este y lo aislamos, ¿por qué este peso no cae? ¿Por qué no cae? Porque este peso tiene aquí mg. No tiene normal porque no lo está sujetando nadie. ¿Vale? No está en el suelo, entonces no tiene normal. ¿Por qué no cae? Porque la cuerda lo está sujetando. La tensión de la cuerda hace que lo sujete. ¿Vale? Aquí, imaginémonos que está en equilibrio. ¿Por qué esta caja no cae hacia allá? Porque tenemos esta cuerda que tira de él. ¿Vale? Y lo aguanta. Lo mismo, este peso. Este peso es atraído con la Tierra con una fuerza mg. ¿Por qué no cae? Porque por aquí está sujeto con una cuerda que tira de él, lo mantiene ahí firme. ¿Vale? Bien, y la última fuerza que tenemos ahí es la fuerza elástica o restauradora. Esto aparece cuando tengamos muelles. ¿Vale? Si cogemos un muelle, lo separamos un poco de su posición de equilibrio. ¿Vale? Cogemos el muelle, lo separamos un poco de su posición de equilibrio. Entonces, aquí, ¿qué ocurre en el momento en que yo suelte? En el momento en que yo suelte, ¡pam!, el muelle volverá hacia arriba. Ahí aparece una fuerza elástica. ¿Cuánto vale esa fuerza elástica? La constante del muelle por lo que yo lo haya alargado. Ocurre también si lo comprimimos. ¿Vale? Ocurrirá también si lo comprimimos. Eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo vamos a resolver todos los ejercicios de este tema? Pues fijaros, todos los ejercicios de este tema se resuelven prácticamente igual, siguiendo estos 5 pasos que os hemos resumido en el PDF. ¿Vale? Vamos a verlos. Los leemos primero y luego vemos un ejemplo. Primer paso, se pone una flecha, quiere decir ahí, fuera del objeto, ¿vale? Para que no se confunda con las fuerzas. Una flecha que indique hacia dónde va el movimiento. Si no nos dicen hacia dónde va, nosotros suponemos, pues decimos, pues mira, va hacia allá. Que luego en realidad se movía al otro lado, no os preocupéis, os dará un menos en algún sitio y se cambiará al final. Entonces, lo primero, ponemos una flecha hacia dónde va el movimiento. Que a priori no lo vemos, ponemos 1, no pasa nada. ¿Vale? Se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, las que hemos visto ahora, empezando por el peso, la normal o las normales, rozamiento, todas las que haya. ¿Vale? Se dibujan los ejes cartesianos, el eje X y el eje Y, sobre el cuerpo, de manera que uno de los ejes coincida con la dirección en la que se mueve el cuerpo. El otro eje será perpendicular. Esto lo veremos muy bien cuando veamos planos inclinados, ¿vale? Es importante que uno de los ejes siempre sea el eje del movimiento. Normalmente va a ser el eje X o si los cuerpos caen el eje Y. Pero uno de los ejes que sea el eje del movimiento. 4. Si alguna de las fuerzas no caen en los ejes, pues habrá que componerlas, senos y cosenos. ¿Vale? Y 5. Aplicamos a cada eje que la suma de fuerzas tiene que ser igual, según la segunda ley de Newton, a masa por aceleración. ¿Vale? Las fuerzas en la parte positiva del eje menos las fuerzas en la negativa, es decir, fuerzas a favor menos fuerzas en contra, igual a m por a. Habrá ejes en los que no haya aceleración, en los que haya equilibrio. Por ejemplo, en un eje vertical, un objeto sobre una mesa, en un eje vertical, ahí no hay movimiento. El objeto no cae. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver dos ejemplos, los dos ejemplos que tenéis ahí. En primer lugar,
un objeto situado en un plano horizontal. ¿Vale? Tenemos nuestro plano horizontal y un objeto situado en este plano. Ese es nuestro objeto. ¿Cuál era el primer caso? El primer paso. El primer paso es, se pone una flecha fuera del objeto para que no se confunda con una fuerza, para indicar hacia dónde va el movimiento. ¿Vale? Pues mirad, yo voy a suponer, no me dicen nada, voy a suponer que va hacia la derecha. Entonces, lo pongo aquí. Voy a hacer además una flecha un poco más gorda para que se vea que es distinta. ¿Vale? Movimiento. Va en esa dirección. Bueno, voy a borrar eso porque para lo que he puesto mejor no poner nada. Bien, segundo paso. El segundo paso es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Empezamos. ¿Cuál es la fuerza principal que actúa sobre este cuerpo? El peso. Peso igual a mg. Segundo, como consecuencia de este peso, el suelo ejerce una reacción sobre el cuerpo y aparece la fuerza normal. Normal. ¿Vale? Bien, continuamos. Si hay movimiento en esa dirección, aparecerá una fuerza de rozamiento entre suelo y objeto. ¿Qué dirección tendrá la fuerza de rozamiento? Opuesta al movimiento. Como el movimiento va hacia la derecha, ¿vale? La fuerza de rozamiento irá en la dirección contraria. La fuerza de rozamiento se puede dibujar, al igual que el peso y la normal, la podéis dibujar o aquí, donde sucede, o aquí. No habría ningún problema. O aquí, aquí. ¿Vale? Para no confundirla con otra serie de fuerzas, yo la voy a dibujar aquí, ¿vale? Como hemos hecho hasta ahora. Entonces voy a quitar esta, que no me interesa. Bien, pues aquí tendríamos fuerza de rozamiento. ¿Y cuánto vale la fuerza de rozamiento? El coeficiente de rozamiento por la normal. Siguiente paso. Siguiente paso que tenemos aquí. Se dibujan los ejes cartesianos sobre el cuerpo, de forma que uno de los ejes coincida con la dirección a la que se mueve el cuerpo. Vamos a ver, el cuerpo se mueve en la dirección horizontal, con lo cual vamos a tener nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Vale? Siguiente paso. Si alguna de las fuerzas no caen en los ejes, se descompone. En este caso, todas las fuerzas han caído en los ejes. No hace falta descomponerlas. ¿Vale? Y quinto paso. Aplicamos a cada eje el sumatorio de fuerzas. ¿Vale? Entonces empezamos. Para el eje X, sumatorio de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Fuerzas en el eje X. Fuerzas primero en la dirección. Fuerzas a favor. En esta dirección, ninguna. No hay fuerzas. En la dirección contraria, fuerza de rozamiento. Luego, menos FR es igual a M por A. Vale. Eje Y. Sumatorio de fuerzas en Y es igual a M por A. Fuerzas en Y. Normal, que es la positiva, menos el peso. Normal menos peso es igual a M por A. ¿Qué ocurre en este eje? ¿Hay movimiento en este eje? No hay movimiento en este eje. Por lo tanto, la aceleración, como no hay movimiento, aceleración en este eje es cero. En este eje, ojo, la aceleración. Luego esto es cero. Es decir, normal menos peso es igual a cero. ¿Vale? Y ahora que hemos establecido esto, se resolvería todo para intentar calcular las fuerzas y las aceleraciones. ¿Qué tenemos? Por un lado el eje Y y por otro el X. ¿Vale? En el eje X del eje X sabemos normal menos peso es igual a cero. Eso significa que la normal es igual al peso. Es decir, que la normal es mg. ¿Vale? Del eje Y, ¿qué sabemos en el eje Y?
menos fuerza de rozamiento es igual a M por A. Luego, menos la fuerza de rozamiento, acordaros, es mu, perdón, mu por la normal es igual a M por A. Continúo por aquí. Por lo tanto, menos mu por mg, porque fijaros que la fuerza, la normal vale mg, menos mu mg, es igual a ma. M con m se va, nos quedaría menos mu g es igual a a. Bueno, pues vale, y lo dejamos ahí. Cuando veamos ejercicios con números, pues haremos más cosas, ¿vale? Entonces, en este ejercicio que no tiene números, pues todo esto nos sobraba. Vamos ahora a un ejercicio de un plano inclinado. Fijaros, en este plano inclinado, el ángulo inferior vamos a llamarlo alfa, ¿vale? Nos podrían dar el superior y entonces este sería 90 menos alfa. Punto. Bien, vamos a hacer aquí lo mismo, el equilibrio. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso que nos decían, lo tengo por aquí arriba, era poner una flecha hacia dónde va el movimiento. Bien, pues a ver, no hay que ser un Einstein para ver que el movimiento de esto, pues lo más seguro es que vaya hacia abajo, ¿vale? Entonces, el movimiento supongo que va hacia abajo, ¿vale? Segundo paso, colocamos las fuerzas que actúan. Fuerzas que actúan, en primer lugar, el peso, uy, que se me va. El peso. Peso. Como consecuencia del peso, está actuando también una fuerza normal. ¿Cómo es la normal? Perpendicular a la superficie de contacto. La normal, ¿vale? Como entre este cuerpo y este hay rozamiento, no nos dice nada, pero lo suponemos. Hay rozamiento, ¿vale? Entonces aparece aquí una fuerza de rozamiento. Lo mismo, la podéis dibujar aquí o la podéis dibujar aquí, donde queráis, da lo mismo, ¿vale? Bien, pues ya hemos dibujado todas las fuerzas que actúan. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a dibujar los ejes. Para los ejes se nos dice que uno de ellos tiene que coincidir con la dirección del movimiento, con esta dirección del movimiento, ¿vale? Entonces, el eje X va a tener esa dirección. Este va a ser el eje X. Entonces, el Y va a ser el perpendicular. Este va a ser el eje Y, ¿vale? Y ahora habrá que descomponerlo en los ejes. Mucho cuidado ahora. ¿Todas las fuerzas ya están descompuestas? Pues esta tiene la dirección del eje X, la normal tiene la dirección del eje Y, pero el peso no tiene la dirección de los ejes. Entonces hay que descomponerlo, ¿vale? Bien, aquí suele haber muchos problemas con los ángulos. Entonces, mucho ojo. Fijaros, si este de aquí arriba, si de este de aquí arriba es beta, ¿vale? Yo me llevo esto, este de aquí arriba también es beta, ¿vale? Fijaros, esta y esta son paralelas, esta y esta son paralelas. Entonces, a ver, para que lo veamos mejor, esta es esta. Con lo cual, este ángulo sería el mismo que este, ¿vale? Si este y este son idénticos, entonces, ¿vale? Este y este son idénticos. No tengo yo muchos más colores aquí para añadir. Así, mira, un gris. Este y este son idénticos. Entonces, si 90 menos este es alfa, aquí lo mismo, 90 menos este, esto es alfa. Luego, este ángulo de aquí es alfa, ¿vale? Rebobinad esta parte mucho o haceros todos los dibujos que queráis, pero no podemos fallar, o no podéis fallar en la tontería esta que supone descomponer en ejes, ¿vale? Bueno, pues vamos a descomponer entonces P en este eje, en este. Podéis tomar alfa o beta, da lo mismo, porque el seno de alfa es el coseno de beta, vale lo mismo. Entonces, si yo cojo alfa, tengo que, voy a seguir el color azul. Esto de aquí
va a ser P en la dirección Y, y esto de aquí, que coincide con esto de aquí, va a ser P en la dirección X, ¿vale? Esto es esto, P en la dirección X. Perdón. Entonces, ¿qué es PI? Por empezar por alguno. PI es esto de aquí, es P por el coseno de alfa. P, uy, coseno de alfa. ¿Y qué es PI? Bueno, perdón, PX. PX, que está aquí, es este de aquí, que coincide con este. PX será P por el seno de alfa. PX será P seno de alfa. ¿Vale? Bien. Rebobinad esta parte si lo consideráis necesario. ¿Vale? Ahora que tengo aquí todo esto, me lo dejo en una esquinita y vamos a hacer los ejes. Para el eje X, vamos a hacer las sumas en el eje. Para el eje X, sumatorio de fuerzas en X tiene que ser igual a masa por aceleración. Entonces empezamos. En X, fuerzas a favor del eje X, Px. Luego Px, ¿vale? Fuerzas en contra, solo tenemos una, la fuerza de rozamiento, menos F de rozamiento igual a M por A. Para el eje Y, sumatorio de fuerzas en Y tiene que ser igual a M por A. M por A. Pero en el eje Y no hay movimiento, ¿verdad? O sea, que hubiera movimiento en el eje Y supondría que esta caja se movería en esta dirección, pero la caja en esa dirección no se mueve. Por lo tanto, esto es cero. ¿Vale? Lo ponemos un poco más cuco. Bien, pues fuerzas a favor, normal. Fuerzas en contra, menos PI igual a cero. ¿Vale? Ya lo tenemos. Eje Y y eje X por otro lado. Y ahora sería empezar a resolver todo esto. ¿Qué tenemos? Pues mirad, de aquí sacamos que la normal es igual a PI. Entonces, ¿cuánto vale la normal? Pues lo que valga PI. ¿Qué era PI? P por el coseno de alfa. P coseno de alfa. Es decir, mg coseno de alfa. ¿Vale? Ahora yo puedo venir aquí arriba. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es mu por la normal. ¿Qué es Px? P por el seno. ¿Vale? Como lo vais a ver en los ejercicios que os vamos a mandar, pues es ir para adelante. Entonces, ahora, consejo. Mirad, es el primer tema un poco más complicado que lo explicamos sin que Edman y yo estemos ahí en clase. Entonces, mirad este vídeo todas las veces que necesitéis y nos mandáis dudas, porque si hay muchas dudas sobre un tema, os mandamos más vídeos sobre ese tema, ¿vale?